Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar. Hola, ¿qué tal amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres y es un gusto estar compartiendo con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el desahogo emocional, vamos a hablar sobre una catarsis sana y vamos a explorar este proceso de catarsis que debemos de tener todos los seres humanos. Yo te invito a que te quedes con nosotros, a que sigas las redes sociales de Valora Radio, que te enteres de todo lo que es la programación de Valora Radio, pero que también a mí me puedes seguir en el Facebook de 500 metros, espacio, el número 500 MTS abreviado, en el canal de YouTube de 500 metros y podemos estar en contacto. Gracias a todos los que dejan sus comentarios, los que se han integrado también a nuestro grupo de autoayuda. Tenemos una reunión virtual. De donde quiera que tú te encuentres, te puedes conectar con nosotros. Es todos los lunes a las 7:30 de la noche y es virtual. Nosotros hablamos sobre lo que son los 12 pasos. Trabajamos mucho con todos los conceptos de los grupos de autoayuda, no solo la literatura de los que son originales, AA, sino utilizamos de repente Al-Anon, hay 12 pasos de Melody Beatty, de codependientes anónimos, de grupos de dragones anónimos, que de esos hablamos la vez pasada en la junta. Y te invitamos pues a que te integres con nosotros poco a poco y que vayas conociendo todo este maravilloso mundo de los grupos de autoayuda, de la terapia. Yo siempre he dicho que soy una persona que adora los 12 pasos, adoro el esquema, me parece la perfección en un proceso de recuperación los 12 pasos, más en algunas cuestiones, ciertas agrupaciones y la forma en cómo se lleva a veces el programa, no estoy de acuerdo. Y creo que hoy pues será un punto más a decir. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el proceso de catarsis. Primero vamos a platicar un poco sobre la definición de lo que es la catarsis, pero antes te quiero mostrar de dónde sacan este concepto dentro de las agrupaciones. Hay un folleto que se llama, aquí lo pongo, 3 charlas a sociedades médicas. En la parte en donde ellos resumen los 12 pasos, hay un punto en donde dice, resumiendo los pasos simplificados para ayudar a la persona, se resumen en 5. Y esto me encanta, o sea, los 12 pasos para mí es una estructura maravillosa. Desde el primer paso, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el 12º paso, que ahorita en el grupo de autoayuda estamos iniciando el 11º paso, estudiando los pasos uno por uno, pero este folleto dice, bueno, vamos a resumirlo en 5 sugerencias que se dan. 1, admisión de la enfermedad, que si lo trasladas a los 12 pasos, entonces es admite que tienes un problema, ¿no? Admisión de la enfermedad. Segunda sugerencia, dicen análisis de la personalidad y catarsis. En este folleto mencionan la catarsis. Tercero, reajuste de relaciones personales. Cuarto, dependencia de un poder superior. Quinto, trabajar con otras personas. Ellos resumen en este folleto que tú puedes tener una recuperación si trabajas estos 5 puntos. Si tú lo quieres trasladar a los pasos, están totalmente dentro de estos 5 puntos. Pero hoy vamos a hablar específicamente de lo que dice análisis de la personalidad y catarsis. Generalmente en los grupos se maneja mucho lo que se les llama tribuna. Yo primero quiero empezar con el significado de catarsis. ¿Qué significa catarsis? La catarsis es una experiencia purificadora de emociones. Como tal, la palabra proviene del griego catarsis, pero con catarsis, que significa purgar, purificación. Como sinónimo de catarsis se pueden emplear las palabras limpieza o liberación. Dentro de la literatura, por parte de la catarsis, es el efecto purificador de la persona que se encuentra un poco cargada de emociones. Me voy a quedar en esta parte. La catarsis es la expulsión de emociones. El proceso que te sugieren los pasos dice que primero tienes que admitir que tienes un problema. El segundo dice que es un reajuste de tu personalidad y catarsis.
expulsarlo. Si lo trasladamos a los pasos, estamos hablando aproximadamente entre cuarto y quinto paso, más o menos, en el punto en donde tú tienes que hacer un análisis de tu vida y expulsar tus emociones. Malamente, lo digo con todo cariño y respeto, en los grupos de 12 pasos, Al-Anon, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Codependientes Anónimos, Neuróticos Anónimos, todos los grupos, y lo digo malamente, aunque sé que a algunos no les va a gustar, utilizan el proceso de tribuna, de catarsis. Yo no tengo nada en contra de los procesos de tribuna de los grupos, Bueno, más bien sí tengo, porque creo que llega un momento en que esta herramienta, que es una herramienta terapéutica maravillosa, se convierte en un vicio. Que son personas que se suben a la tribuna y expulsan de emoción y con palabras antisonantes y te quejas y sacas la emoción. Es válida la catarsis. Lo que no dice la parte que te sugieren, análisis de la personalidad y catarsis. La catarsis significa que voy a sacar la emoción, analizando la emoción que tengo, analizando a mi persona. Malamente nosotros, ahorita estoy hablando solo de los grupos, se utiliza este proceso de, súbete a la tribuna y desahógate. Y exponlo, y si quieres hacerlo con malas palabras, y si quieres agredir a alguien, y si quieres decir que tu papá es un maldito, y que tu pareja es un idiota, y que tú, bueno, y ahorita me estoy viendo bien decente. Hazlo, porque la catarsis es la expulsión de la emoción, es válido. Y claro que es válido, pero entonces llega el punto que dice después, reajuste de relaciones personales. Nos dice la filosofía y la literatura, la catarsis es este proceso de purgar, de expulsar, de sacar la emoción. Hay procesos terapéuticos para la catarsis. Y creo que en algún punto nosotros tenemos que entender que hay una catarsis psicológica y una catarsis emocional. Hoy yo quiero expresar con todo cariño que nosotros no sabemos tener procesos de catarsis sanos y terapéuticos. No sabemos tener procesos de catarsis sanos y terapéuticos. ¿Por qué? Porque la catarsis dice, cuando nosotros estábamos hablando en las sesiones anteriores de los pasos, estábamos hablando del paso 10, inclusive podría entrar el paso 6 y 7, donde hablas de tus defectos de carácter, pero me voy a concentrar en el 10º paso. El 10º paso dice que tú tienes que hacer un análisis diario, un inventario diario para soltar lo que hayas cargado durante el día. Y específicamente habla de resentimientos, emociones negativas, y lo mencionan como una cruda emocional. Cuando una persona que se satura de alcohol o de alguna sustancia, hay una reacción física, te saturaste y el cuerpo tiene que expulsarlo, inclusive con comida. Cuando tú saturas tu cuerpo de una comida o ingieres una comida dañina, el cuerpo lo expulsa. Ese es el proceso de catarsis, si lo quieres ver físico. La catarsis emocional es que, lo menciona literal en el paso, cuando una persona se satura de emociones negativas y se llena de negatividad o se llena de situaciones que no supo manejar emocionalmente, somos una olla express que va llenando y acumulando emociones. Y va a llegar el momento en el que esa emoción la vas a querer expulsar. Vas a querer tener un proceso de catarsis, desahogo. ¿El desahogo es sano? Sí, cuando es terapéuticamente hablando. Tristemente, tú utilizas esta herramienta de la catarsis, y a lo mejor no sabías que ese es el término clínico, y te desahogas, eres un hoyo express que va acumulando emociones, y de repente ya te desahogaste con tu pareja. Y de alguna situación a lo mejor intrascendente, vomitaste toda la emoción, explotaste, gritaste, ofendiste, agrediste. Y creo que es la parte en que no somos conscientes del daño que causamos cuando tenemos estos efectos vomitivos de emociones. Cuando tú de repente explotas y lo haces con tu pareja y agredes y dices palabras de las que tal vez después te vas a arrepentir.
pero para ti pues es una catarsis, es un desahogo, es que lo traía bien aguardado y tenía que sacarlo. Voy a dar un ejemplo que me sucedió en estas semanas porque viene conmigo una pareja que está en crisis. Tienen conflictos, en este caso te diría, pues el hombre es el que detona la crisis porque está en una situación de infidelidad. Y entonces pues empieza a generar esta situación tensa y claramente difícil entre la pareja. Él empieza a acumular la emoción y se empieza a cargar de culpa, de emociones negativas, justifica su actuar, le echa la culpa al otro y todo lo que conlleva una situación emocional. Todos, como ollas express, empezamos a guardar y acumular emociones hasta que nos saturamos y tenemos que sacarlas. Tristemente, este papá se va y se acerca a su hijo de 12 años y empieza a tener este desahogo emocional. Y entonces empieza a decirle que no se debió de haber casado con su mamá, que empezó a justificar su actuar con su hijo y empezó a decirle cosas que un niño de 12 años no tiene la necesidad de escuchar. Tus hijos no son tu cesto de basura, tu pareja no es tu cesto de basura emocional, tus padres no son tu cesto de basura emocional, tus compañeros, nadie, es más, nadie es tu cesto de basura emocional. Si tú quieres expulsar las emociones, paga un terapeuta, ve a terapia, ve a una confesión, ve con un director espiritual, vete al cerro y grita. Pero no me cabe a mí en la cabeza como un padre que está cegado de la emoción y que no tiene evidentemente un trabajo terapéutico, se atreve a desahogar sus emociones negativas con su hijo. Esta necesidad de desahogo todos la tenemos. Así que el que diga en este momento que la terapia es una estupidez y que la terapia no sirve de nada, perdón. Pero para eso es la terapia. Para que aquí vengas y tires tu basura emocional. Si tú sabes cómo tirarla sin dañar a los demás, no vengas a terapia. De hecho, sí hay formas. Haz oración, tómate tus tiempos de meditación, procesa y trabaja tus emociones y no vengas a terapia. Pero si cometes estos gravísimos errores con tus propios hijos, y no lo digo solo de este señor, porque cuando el papá es alcohólico, cuando el padre es infiel, cuando el papá o cuando hay problemas de pareja, también la madre utiliza a los hijos para desahogarse emocionalmente. Y hablan mal uno del otro con sus hijos. Tienen que entender que todos tenemos la necesidad de tener un desahogo emocional. Es normal saturarnos de emociones y sacarlas. Lo que para mí no me parece válido, cruel, aunque estemos hablando de actos inconscientes o ignorantes, dañar a otros. Porque no solo es, pues, o sea, creo que lo más grave es con tus hijos. Que la madre se queje del padre con sus hijos. Que llegan conmigo los chavitos a terapia y me dicen, Rebe, es que mi mamá se queja de mi papá conmigo de todo. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? O sea, pues nomás la escucho. Entonces tú vas y te quitas toda tu basura y se la depositas a tu hijo. ¿Y qué hace tu hijo con eso? Evidentemente, el chavito, el hijo de esta pareja, reprobó 5 materias. Y aparte el papá se atreve a decirle que lo va a castigar y que lo va... Y yo no solo lo atribuyo a esto, pero repercute. Y si tú no te haces consciente de que estás depositando tu basura emocional en el otro, dice la parte dentro del griego que es una liberación, dentro de la literatura, es una liberación, es una expulsión de emociones. El problema es que todos viven de catarsis en catarsis, todo el día estás explotando, todo el día estás despotricando, todo el día estás sacando y no creo que te sane eso. Y lo digo igual por los grupos, subirte a la tribuna no te sana, sientes un desahogo, claro está, gritas, te desahogas, sacas tu emoción, algunos llorarán, algunos sentirán culpa, la catarsis no solamente es explosión en ira. Tú puedes llegar y sentarte y tener un proceso de catarsis de culpa. Hice esto, me siento mal, sufro por esto. ¿Cómo fui capaz de hacer esto? La catarsis es un grado de conciencia. Por eso en este folleto dice que se te sugiere hacer un análisis de la personalidad y catarsis.
Pero antes de realizar la catarsis, tienes que conocer lo que sientes. Tienes que identificar la emoción que tienes. Porque después sí dice reajuste de relaciones, que si lo trasladamos a los pasos, entonces es cuando tú hablas del paso de la reparación del daño. El papá puede ir a pedirle disculpas a su hijo y decirle, ay, lo que te dije no es real, o no es verdad, o discúlpame, no debí de habértelo dicho, pero ya lo dijiste. Ya lo dañaste, ya lo hiciste que viera a su mamá de una manera que no es la de él es hijo, tú eres pareja. Creo que no estamos conscientes de cuando nosotros vivimos en esta saturación de emociones y no sabemos manejarlas. Porque entonces, ahora sí voy a citar al padre Ignacio Larrañaga. Este libro para mí me parece de verdad una joya. Yo creo que todo el mundo deberíamos de leer este libro. El padre Ignacio Larrañaga habla de las personas que son negativas. Y entonces dice, el individuo profundamente desengañado y desilusionado de la vida, de las personas, comienza a odiar, comienza a resentirse, comienza a estar de malas. Dice, si no hay nadie en quien creer, si la bondad y la justicia no es más que una ilusión disparatada, entonces realmente la persona se convierte en alguien negativo o que odia la vida. Lo que desea esta persona es demostrar que la vida es mala, que las personas son malas, que a uno mismo puede ser malo. Aquel que creía y amaba la vida, una vez desilusionado, se convertirá en un cínico y en un destructor. Y creo que esto es lo que hacen muchos cuando utilizan esta catarsis o este vicio de saturarte de emociones y dañar a los demás. Creo que en algún punto nosotros tenemos que entender que todos queremos recuperarnos, sí. Todos cargamos emociones, sí, todos cargamos pasado y tal vez arrepentimiento y tal vez actos dolorosos o tal vez tú traes resentimiento adentro, tú traes tristeza, tú tienes miedos. Y cuando tú te saturas de eso, a veces lo entiendo, es inconsciente, que necesitas expulsarlo. Y habrá personas que todo el tiempo hablan de la misma emoción y no salen y viven en sus mentes hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y habrá personas que tienen este vicio, inclusive yo lo noto en personas cuando vienen a veces a terapia. Hay algo que es la catarsis, la expulsión de la emoción. Hay algo que en psicología se llama verborrea. Y la verborrea son todas estas personas que hablan y repiten lo mismo y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Es un término psicológico que significa que tú traes mucho una información que estás repitiendo, pero que ya no solo es mental, sino que todo el tiempo hablas de los mismos temas y lo hablas y parece que no sanas. Porque no lo estás haciendo terapéuticamente, es el que va y habla con el hermano lo mismo, con la pareja lo mismo, con el compadre lo mismo, con el amigo lo mismo, porque eso se llama verborrea y eso no es catarsis. Hay que saberlo diferenciar, hay que acudir con un profesional, hay que saber conocer nuestras emociones para poder trabajar en ellas. Tenemos que entender que los seres humanos, la forma más sencilla en que lo pudiera explicar, estamos diseñados para llenarnos de, inclusive lo voy a decir en alimentos. Tú necesitas alimentos para que te den energía y la energía se traslade en acciones, en fuerza, en capacidades. Y posteriormente esos alimentos, después de que cumplen una función, el mismo cuerpo los desecha. Esa función tiene el cuerpo, no lo acumula, no se queda con los alimentos adentro, los desechamos. Las emociones son exactamente iguales. Si tú no tienes una forma de desechar y soltar las emociones, entonces significa que las estás acumulando y llegará el momento, como lo dije, como una olla express, que vas a tronar, porque estás guardando cosas. Nosotros que estábamos en estas últimas sesiones del grupo hablando del 10º paso, el 10º paso en una parte dice, tú tienes que hacer un inventario diario tienes que quedar
en blanco. O sea, mañana tienes que amanecer en ceros para llenarte de lo que el día te pueda brindar o de las situaciones de vida que Dios nos pueda dar. Pero el inventario diario significa que diario duermo limpio o me deshago de aquellas emociones o de aquellas vivencias que pasaron durante este día. El programa de los 12 pasos maneja mucho el solo por hoy o solo por 24 horas. Yo solo tengo 24 horas y lo que viví estas 24 horas al llegar en la noche, me tengo que deshacer de ello. Tanto positivo y negativo. El mañana no existe y tengo que llegar limpia al mañana. Y cuando sea el día siguiente, el pasado no existe. No lo tienes por qué cargar. Y entonces en el proceso que habla este 10º paso, hay una parte donde menciona las emociones, sobre todo se concentran en la ira, en el resentimiento. Menciona entonces que el resentimiento es el ofensor número 1 de todos los seres humanos. El resentimiento destruye al ser humano, pero el ser humano es capaz de destruir en su entorno. Y entonces, parte de lo que dice este paso es, aquí no nos importa si tus resentimientos sean justificables o no, no son válidos. Tienes que soltarlos, tienes que perdonar, tienes que vivir ligero. Porque si tú estás resentido con alguien, acumulas esa emoción y tarde o temprano estás en este proceso de expulsar, perdón por decirlo así, pero tu veneno, tu enojo, tu malestar. Y el mundo, tus hijos, tu pareja, tus padres, no tienen por qué cargar con tu veneno. No es válido decir, me quiero desahogar y despotricar contra otra persona. Inclusive a veces lo hacemos hasta con dolo para dañar al otro a través de nuestra catarsis y nuestras emociones. No es válido. No puedes decir que déjame sacar lo que traigo en el pecho y llenarte de veneno y llenarte de basura. O sea, no, perdón, no es válido. Para eso ve a terapia. Para eso entonces haz oración, trabaja tus emociones, pero no te conviertas en una persona cruel y mala. Porque el mismo programa lo dice. Vas a tener que hacer más adelante el reajuste de las relaciones personales, reparar el daño que estás causando. Habrá personas que de repente llegan a terapia y me dicen, no, Rebeca, yo soy muy honesta. Yo no tengo filtros, yo digo las cosas como las siento. Tú eres mala persona, perdón que lo diga así. Eres una persona que sientes placer en tu honestidad para dañar a los demás. Porque pudieras expresar exactamente lo mismo sin dañar al otro. Solo que te implica un poquito de más esfuerzo. Solo que te implica el que aprendas a manejar tus emociones. Solo que te implica practicar un poquito la empatía. Solo que te implica ser una persona más humana. Pero si tú quieres decir que eres una persona bien honesta y no tienes filtros, adelante. Nada más que las personas honestas y sin filtros se quedan solas, tarde o temprano. Nadie quiere estar con alguien que le daña, o a menos que estés rodeada de puras personas codependientes, que pues ya es un tipo de relaciones tóxicas que suelen tener muchas personas, pero no es posible. Ahí yo creo que en esta parte, como sugiere el programa y el padre Larrañaga, cada ser humano tendrá que trabajar sus emociones y tendremos que aprender a tener catarsis terapéuticas sanas. Porque sí se puede, sí podemos tener, todo el mundo es válido que se desahogue. Todo el mundo tiene días malos, sí, los tenemos, todo el mundo puede amanecer de malas. Podemos andar hormonales, podemos vivir un acto injusto, podemos estar en una situación que nos incomode y nos genere una emoción negativa. ¿Es válido sentir la emoción negativa? Sí. ¿Es válido tener un proceso de catarsis? Sí. Pero ponle tiempo, hazlo de la manera correcta y después los demás no tienen por qué pagar tu malestar. Y las formas correctas que se trabajan en terapia son: una de las mejores catarsis, o para mí, son las que puedes hacerlo de forma escrita. Si tú estás muy cargado de emociones, escribe y desahógate. Quemas las hojas, deshazte de ellas, gritas, lloras si quieres hacerlo. Esa es la forma escrita.
Y tiene que ver con este proceso de sacar la emoción. Esa es la verdadera catarsis. No subirte a una tribuna, perdón que lo diga así. Puedes ir a hacerlo, pero realmente tienes que ser honesto. La catarsis no es hablar solo de lo que hace el otro. Habla de ti, porque yo percibo que el otro es una persona agresiva conmigo, ¿por qué me percibo como víctima? Perdón, y daño al otro. La catarsis es, vete tú en un espejo, primero saca la emoción que tengas con el otro, pero vete tú en ese espejo. Y entonces como dice aquí, acepta tu responsabilidad de la situación que estás viviendo. Expúlsalo, es válido, en el que tal vez yo estoy viviendo una situación injusta de otra persona y siento ira y qué poca descendencia tiene y qué mal me siento y eso se me hace cruel y estoy viviendo una injusticia y lo puedes sacar y gritar y despotricar. Y hay otro tipo de catarsis que manejan mucho en algunas terapias que les dan almohadas, algún cojín, algún objeto en donde tú puedas apretarlo, gritar, representar la otra persona en un objeto que no te dañe, obviamente, y que lo hagas. Hay otro tipo de catarsis, yo la llegué a utilizar cuando íbamos a los campamentos, que vete a un lugar tú solo, vete a un bosque, vete a un parque, y entonces grita, desahógate. Inclusive hay personas que lo hacen, pues escribe la carta y rómpela. A mí me tocó hacerlo con un taller en un campamento con el hermano Álvaro, que me tocó ir a hablar con los chiquitos, los niños chiquitos, ¿no? Creo que el campamento es de 9 a 12 años, separan a los chicos y luego ya separan a los que ya son entre jóvenes y adolescentes, ¿no? Y son temas diferentes. Y a mí me acuerdo que me dijo Álvaro, o sea, Rebe, pues puedes ir a hablar del manejo de emociones con los niños. Ok, entonces empecé a explicarle las emociones y que las emociones tienen que salir y que tenemos que hacerlo de manera correcta, pero que es válido sentir las emociones. Entonces, pues salimos, era un campamento, estábamos como en el bosque, ¿no? Y yo les dije, vayan y agarren una piedra del tamaño que ustedes consideren que representa la emoción que traigan. Y me la van a mostrar, ¿no? Entonces, había niños muy tiernos que llegaban con sus 4 piedritas, había uno que llegó con una piedra grande y había unos que llegaban con un chorro de piedras. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que un niño de 8 o 9 años cargue tanta emoción? Pero hay que ver cuál es. Y hubo un niño que traía varias piedras, ¿no? Y entonces empezó este es mi compañero fulanito porque me pelea y me dice cosas, esta es mi maestra. Y había una piedra muy grande. Cuando me la agarra esa piedra y me la da, y me dice, este es mi papá. Y yo, ¿qué sientes? Es que me grita mucho, es que no juega conmigo. Y entonces el niño empieza a hablar de todas estas emociones que venía cargando. Cuando yo le digo, ¿tú te quieres deshacer de estas emociones? Sí, Rebe. Lo agarré. Entonces estábamos en un lugar despobladón. Y le digo, bueno, vas a agarrar la piedra y vas a reclamarle todo lo que le quieras reclamar. Es válido todo lo que tú quieras, ¿eh? Y en el momento que tú empieces a sentir este enojo con tu papá y esta molestia, entonces vas a agarrar y vas a lanzar la piedra lo más lejos que tú puedas. Porque tiene que haber este tipo de catarsis. Psicológicamente le ayudan a la mente a entender que la emoción salió. Y es muy buena, créanme, solo que no todo el mundo tenemos tiempo de ir a bosques. Y entonces el niño empieza a agarrar la piedra y empieza a reclamarle y se empieza a enojar y empieza otro y ¡fum! La avienta, ¿no? Y empezó a llorar. O sea, a mí me enterneció tanto porque empezó a llorar, a llorar, a llorar. Siguió el campamento y después llegó y me dijo, oye, Rebe, me acordé de mi hermano. ¿Puedo agarrar otra piedra y aventarla? Sí, sí lo puedes hacer. Cuando ya después de este ejercicio yo les platicaba, les digo, evidentemente no lo van a poder hacer todo el tiempo en sus casas. No puedes ir a agarrar piedras y aventarlas en la calle. Pero, ¿qué les parece si entonces hacemos bolitas de papel? Y cuando tú tengas es más, escribe en el papel lo que tú sientes con tu papá, con tu hermano, si sucede algo más que te hayas hecho sentir mal, haces la bolita de papel y la vas a aventar. Y luego ya la recoges y la rompes y la tiras.
pero hay que irle explicando a la mente que la emoción tiene que salir. Esa es la verdadera catarsis. No solo subirte y gritar, porque aparte dice ahí reajuste de relaciones interpersonales. Y en los pasos dice que tú tienes que reparar ese daño o el daño que te causaron a ti, repáralo en ti. Esta persona me causó un daño, me saturé de emociones, hice mi proceso de catarsis, me desahogué, grité, pero el daño que tengo que reparar en mí es, le tengo que otorgar el perdón. Tengo que estar yo en paz. Tengo que vivir este proceso de estar en paz y tranquilo o tranquila. Creo que en este punto son las mejores técnicas de catarsis que yo te puedo decir. Yo no recomiendo la tribuna, perdón, habrá gente que sí le gusta. Y háganlo, adelante. Pero creo que este tipo de catarsis, ya sea escribirlo, agarrar un objeto, gritar, llorar, creo que de las mejores catarsis que yo he tenido de verdad es irme frente al Santísimo y tener este desahogo. Tenemos un muy mal concepto de la catarsis. La catarsis no es decir toda la descendencia de alguien y gritar. O sea, habrá gente que trae demasiado contenido que necesita gritar. Pero conforme vas aprendiendo a soltar las emociones, puedes hacerlo en oración. Y entonces, déjame soltar este sentimiento que traigo con esta persona. Traigo una emoción negativa que necesito soltar. Y hay gente que lo hace a través de las lágrimas. Las lágrimas nos limpian, nos purifican. Pero hazlo conscientemente y de manera terapéutica. Porque si tú eres de estas personas que déjame desahogo, traigo algo contigo y pam, o sea, pues creo que a mí no me parece lo más propio de verdad. O sea, creo que a mí me parece algo muy cruel, de verdad. O sea, no puedes, no son cesto de basura a los demás. Inclusive, no te permitas tú cargar y acumular cosas. Pero aprende a hacerlo de una manera terapéutica, de una manera consciente, que como lo digo, hay personas que solo se la viven de catarsis en catarsis, pero no avanzan, siguen atorados en la misma emoción y les tocas tantita la emoción y lloran y despotrican. Eso no es sanar. Aquí dice el proceso, reajuste de relaciones personales, después dependencia de un poder superior, acercarte a Dios, que es la persona que te va a dar, te va a sanar, te va a reestructurar, te va a liberar. Una cosa es la catarsis emocional y terapéutica, el reestructurarte, el sanar, el que te va a dar como esa sensación de liberación, es acercar dependencia de un poder superior. Y aquí lo nombra como dependencia de un poder superior. Y al final dice trabajar con otras personas. Creo que en este proceso, porque como lo dice este folleto, anteriormente menciona la diferencia entre la medicina y la religión. Yo ya había hecho programas sobre eso, pero me voy a concentrar en 2 puntos especiales. Dice, la medicina, el paciente debe ser analizado y debe llevar a cabo una completa y honesta catarsis mental. Mental, no gritada, ni despotricada, ni conmiserada, ni victimizada. Debe llevar a cabo una completa y honesta catarsis mental. Y dice la religión, la persona debe hacer examen de conciencia y confesarlo. O un inventario moral y una franca discusión. Catarsis no es gritar, Catarsis no es despotricar. Si ustedes tienen ese concepto y subirse a una tribuna, pues adelante. Pero aquí la misma literatura de los grupos dice, la persona debe de hacer un examen de conciencia, analizarse a sí mismo y confesar sus faltas o hacer un inventario moral. Lo que dice el programa en el paso 5, si no me equivoco, no tengo aquí a la mano los pasos, pero ese sí me lo sé. Dice que a través del aislamiento y el compartimiento de nuestra terrible carga de culpabilidad, es en el momento en que la persona se empieza a liberar. Entonces dice más o menos el paso así,
En este momento en donde la humildad y el poder hablar y decir la verdad se conjugan, es el momento en el que muchas personas sintieron la presencia de Dios por primera vez en sus vidas. Y me sumo a esa. Cuando tú llegues a tener una confesión general, cuando tú llegues a hacer un cuarto y quinto paso y seas lo más honesto posible y lo expulses, no necesariamente gritando, ese es el efecto de la catarsis. Cuando la gente viene a terapia y habla lo que no le ha dicho a nadie y cuenta lo que su mente maquina de su locura y expone eso que tú atesoras tanto como tu locura. Yo lo veo cuando hay personas que están aquí conmigo en consulta y de repente empiezan a platicar y hay esos suspiros o hasta la postura de ay, Rebe, ya te lo dije. Esa es la verdadera catarsis. Cuando conscientemente soy honesto y saco y expulso el pensamiento, expulso la emoción y no necesito dañar a otra persona, no necesito agredir a otra persona. El verdadero proceso, eso es lo que hace la terapia. Ir a terapia es catarsis. Voy a ir a soltar lo que no le digo a nadie, pero voy a ir a encontrar respuestas. Voy a ir a trabajarlo terapéuticamente hablando, vaya el pleonasmo. Ese es el efecto de catarsis, cuando tú sueltas esa emoción que tenías aprisionada. Y no necesariamente con un terapeuta, lo digo, cuando tú ya tienes un desarrollo espiritual, el mejor terapeuta es Dios, con el que tú puedes llegar y tener esos desahogos jugosos y maravillosos donde lloras y te desahogas y esto. A veces cuando no tenemos esta práctica de catarsis y discernimiento, que también vienen los pasos, entonces es cuando necesitamos un guía espiritual, una persona con un mayor grado de conocimiento o alguien que nos dé ruta y dirección, porque la misma literatura dice que en terrenos espirituales y emocionales es muy peligroso conducirse solos. Tú no te puedes terapiar solo, O sea, tú no te puedes, como lo manejan mucho también en los grupos, tú no te puedes dar la buena tú solito. Porque si tú expulsas y te contestas, expulsas y te contestas, expulsas y te contestas, perdón, pero hay un grado de locura, Porque tú no puedes tener una visión sobria, ecuánime, fuera de la cuestión emocional que tú tienes. Dice que es muy peligroso conducirse solo en terrenos espirituales, en terrenos emocionales. Necesitamos la visión de una persona, de una tercera persona. Por eso ellos lo manejan como un quinto paso, un apadrinamiento, un terapeuta, una persona, un director espiritual que te pueda escuchar y que te pueda dar una dirección. Porque tú puedes tener un desahogo y tú puedes decir, estás bien, estás correcto, sí, no le pidas perdón. Y a lo mejor esa no es la respuesta más sana, pero tu ego, tu mente, tú mismo te vas a contestar. Entonces, creo que el proceso más sano de catarsis es al que todos deberíamos de aspirar, para mi percepción, es el espiritual. Pero todos tenemos que pasar por todos estos filtros, Yo también lo viví, yo también a veces me subí a tribuna y grité y despotriqué y no me sirvió de nada. Y también fui a terapia y también lo saqué y ha sido un proceso de ir madurando y encontrando esta forma de entender que tengo que soltar las emociones rápido. Porque ya me di cuenta que cargarlas, guardar una emoción, no me funciona, pero tampoco me sirve escupirla sin filtros y sin proceso emocional porque daño. Entonces tengo que aprender a que esa emoción que siento, soltarla en terapia, soltarla en emoción, hablar con una persona. Claro que tiene que salir, claro que tengo que expulsar la negatividad, pero nada justifica que los demás sean tu cesto de basura emocional, Y si tú eres el cesto de basura o el bote de basura emocional de alguien, no lo permitas. Tú no tienes por qué cargar las emociones negativas de nadie. Cuando los chavos vienen conmigo a terapia y están en esta situación, les digo, a ver, ponle límites a tus papás. Cuando estén hablándote mal el uno del otro, tú, aunque seas un niño, aunque seas un adolescente, mamá, esta información a mí no me sirve. Ve a terapia.
Uy, se ofenden los papás, ¿eh? Que un hijo te diga eso, no, hombre, su ego se revuelca. Pero es la realidad, tus hijos no son tu cesto de basura. Luego me hablan y me dicen, tú, mi hijo está bien rebelde. Y yo, ¿qué te dijo? Pues que no le diga nada. ¿Qué le dijiste? Pues me estaba quejando de su papá. Pues obviamente no, te van a poner límites. Para eso me lo estás mandando a terapia, para que tenga unas emociones sanas. No seamos crueles con nuestro entorno, porque no solo son los hijos. Tú vas y te desahogas de un malestar que tienes con tu hermano o con tus padres. Vas y te desahogas de un malestar que tienes con alguien, con otra tercera persona. Y entonces, pues, es tu catarsis, pero es chisme. Es tu catarsis, pero estás quejándote de alguien. Creo que en este proceso hay que entender, ¿es sana la catarsis? Sí. No nos podemos quedar con emociones adentro, mucho menos si son negativas. Hay que expulsarlas, hay que sacarlas. Más de la forma correcta, sin dañar a los demás. Sin dolo de daño. Y sobre todo en esta parte en donde tenemos que entender que la catarsis es necesaria para liberarnos, sí. Pero hay métodos que nos pueden ayudar sin causar daño. Creo que de verdad lo digo, si algunas personas se sienten agredidas y ofendidas por lo que dije yo de las tribunas en los grupos, lo sostengo. Yo no comparto que alguien se pare todo el tiempo a decir en una tribuna y despotricar y soltar y eso, porque entonces a mí, Rebeca, me da la sensación que la persona no ha tenido un proceso terapéutico ni ha madurado en sus emociones. Te sigues parando y mostrando como una víctima. Y no somos víctimas. Tenemos que tener un proceso de desarrollo emocional, espiritual, terapéutico, humano, porque yo conozco gente que tiene 10 años en los grupos y 10 años se la vive dando tribunas. Y casi la mayor parte del tiempo son las mismas historias, los mismos speech. O sea, ya hasta los tienen estudiados y lloran en la misma parte. Y si todavía sigues llorando en la misma parte, pues señal que no has sanado, necesitas un proceso terapéutico, no te está ayudando esa catarsis. O estás dando show, no sé, eso ya lo decidirá cada quien, que es lo mismo cuando a mí la gente, y no lo digo solo por la tribuna de los grupos, cuando la gente viene a terapia y me dicen lo mismo, y me dicen lo mismo, y me dicen lo mismo, yo misma les digo, a ver, eso ya me lo dijiste. Ya lo trabajamos, ya te lo expliqué, o sea, si tú vienes con lo mismo y sigues llorando por lo mismo, entonces o no me entendiste o tú no quieres soltar ese dolor. La catarsis es soltar. No puede ser que tú vomites algo y te lo vuelvas a comer, o sea, a mí no me da la lógica, porque la catarsis dice es liberación. Y creo que ese es un proceso que todos tenemos que trabajar. Hay gente que va y se confiesa y se regresa con los mismos pecados y la misma culpa. O no lo has entendido, o no tienes la suficiente fe y confianza, o te gusta sufrir. Tú elige cuál de las tres. Pero si eres una persona que quiere sanar y que quiere trascender y que vives este proceso de catarsis sano, hay muchísimo crecimiento. Hay muchísimo desarrollo espiritual. La elección es tuya. Yo creo que el programa es una verdadera joya. Esto que dije hoy está en este folleto, porque luego algunos me dicen que invento, pero no. Es el folleto que se llama 3 charlas a sociedades médicas y que habla específicamente si es necesaria la expulsión, la catarsis, pero la catarsis real y terapéutica es la mejor. Me despido, nos encontramos el próximo viernes aquí a través de Valora Radio y los que se quieran conectar al grupo de autoayuda, pues aquí les voy a dejar el link más abajo en los comentarios. Y pues estamos a través de la página de 500 metros. Mi nombre es Rebe Torres, nos encontramos aquí. Que Dios les bendiga a todos. Hasta